Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Se trata de personas que han estado ocupando cargos, por ejemplo, en consejos municipales y que ahora aspiran a curules en la Cámara de Representantes, por dar también un ejemplo. Está con nosotros Carolina Arbeláez, de Cambio Radical. Gracias por estar en este programa. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches para toda la mesa, para toda la audiencia de Voces RCN. Alejandro y pues a mis compañeros de panel en esta noche, el día de hoy. Gracias. Uno de esos compañeros es Andrés Forero, concejal del Centro Democrático. Bienvenido también a Voces RCN. Juan Carlos, un saludo para ti, un saludo para Alejandro, un saludo muy especial también para Gustavo Berbel después de la situación dramática que vivió a cuenta de la inseguridad en Bogotá, para mis compañeros de panel y para todos los oyentes, y obviamente desearle una pronta recuperación a Gustavo. Gracias. También está con nosotros Daniel Carvalho, que ha sido concejal de Medellín. Bienvenido a esta casa. Muy buenas noches, Juan, a todos y todas, a los oyentes y a los compañeros del panel. Espero que tengamos una conversación bien interesante esta noche. Gracias. Y nuestro otro invitado es Juan Baena, concejal de Bogotá. Bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches para además a todos sus oyentes y por supuesto a mis compañeros panelistas. Muy bien, hablaba hace un minuto Andrés Forero sobre Gustavo Berbel, que es el productor de este programa. Sí, Gustavo Berbel, y en las redes sociales ya se ha hablado del asunto, ha sido un muy conocido productor de programas de radio desde hace muchos años, ha trabajado en esta casa por décadas, y en la semana pasada, cuando iba para su casa en bicicleta por la calle 26, pues lo empujaron dos personas, trataron de robarle la bicicleta, él les pidió el favor de que no le fueran a hacer nada, pero una de estas personas lo apuñaló en el cuello, y para fortuna finalmente de Gustavo Berbel pudo llamar a las autoridades, alguien logró llevarlo, una ambulancia logró llevarlo al hospital donde lo atendieron bien, y al final terminó en la sala de cirugía con tan buena fortuna de que pues sobrevivió, pero realmente es otro de los miles de episodios. Aquí estamos contando el caso de Gustavo Berbel, que por supuesto nos preocupa mucho, pero menos mal está bien, pero es otro de los miles de episodios que están sucediendo en tantas ciudades colombianas y en tantos pueblos colombianos con la inseguridad. Ojalá algún día esto pueda resolverse. Bien. Bueno, el primer asunto, hablábamos de que nuestros invitados se han lanzado especialmente a la Cámara de Representantes, han sido concejales o son concejales de distintas ciudades. Y la primera pregunta que queremos hacerles es sobre esa especie de proliferación de listas que hay por ahí, y específicamente de si este tipo de fórmulas, de la cantidad de listas que hay, no terminan fracturando los partidos políticos. Las grandes democracias, y eso lo saben todos los oyentes, pues funcionan con dos partidos. La de Estados Unidos funciona con el Partido Republicano, que es el de derecha, el Partido Demócrata, que es el de centro-izquierda, porque realmente allá no hay una izquierda tradicional, pero eso pasa en muchas otras partes. En Inglaterra, pues los partidos fuertes son los Tories, que son los conservadores, los laboristas, que son los liberales, y demás. Hay países donde han surgido nuevos partidos, es verdad, el caso de España, el Partido Popular, que es el Partido Conservador, y está el Partido Socialista, que como su nombre lo indica es de izquierda, pero ha aparecido Vox, un partido de extrema derecha, ha aparecido Podemos, un partido más radical de izquierda y demás. En el caso colombiano, ¿sienten ustedes que esta fórmula, tal como está organizado lo de las listas, es útil, es positiva, o creen que eso termina menoscabando la democracia y dañando todo? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? Andrés Forero. Pues Juan Carlos, yo pienso que pues nosotros hemos transitado distintos momentos en ese ejercicio que tú planteabas. Históricamente Colombia también tuvo dos partidos muy fuertes, con algunas variantes dentro de esos partidos, y sobre todo después de la Constitución del 91, pues ha habido esa proliferación de partidos políticos. Obviamente ahí hay una atomización de posiciones en algunos casos. Yo creo que independientemente de eso, porque pues también podríamos ver otras democracias, por ejemplo la alemana, quizá en el caso de Chile, que pues yo lo conozco bien, yo viví cerca de 16 años en Santiago, veíamos que había una proliferación de partidos posiblemente, pero que había dos bloques políticos claramente definidos.
y yo creo que eso es a lo que uno debería aspirar. Y siento que en este ejercicio que se está planteando en este momento en Colombia, pues posiblemente de forma progresiva estamos tendiendo hacia eso. Y digo que es importante que haya ese como alinderamiento ideológico, pues para que haya claridad por parte de los electores de qué es realmente lo que están votando, qué ideas son las que representan esos partidos políticos que se engloban en uno u otro o en otro conglomerado político. En el caso de Chile, por ejemplo, recuerdo que en la centroderecha había dos partidos principalmente, la UDI y Renovación Nacional. En el caso de la Concertación había varios partidos, estaba el Partido Socialista, estaba el PDD, había distintos grupos, y ahora, sobre todo después del año 2019, en el caso de Chile, eso proliferó aún más. Yo creo que lo importante es como buscar que haya esa como coherencia ideológica, más incluso importante que sean como esos dos bloques, que vuelvo a insistir, en el caso de Colombia los hubo, y había variantes, había matices dentro de esos dos bloques. Yo creo que lo importante y lo que se debe exigir en el caso de los distintos partidos, de las distintas listas, es que se logre una coherencia política, que realmente, pues, si se vota por un partido determinado, pues quienes están en ese partido, pues sean fieles a los principios que dice defender ese partido. Esa sería como mi posición inicial, Juan Carlos. Daniel Carvalho, ¿coincide con esa opinión? Porque a veces uno piensa que los colombianos van a terminar confundidos con esa cantidad de partidos que hay, y además, y lo hemos mencionado en este programa, fíjense ustedes en las coaliciones más importantes. La coalición de la esperanza cambia el nombre y se llama coalición Centro Esperanza, es parecido, pero la coalición de la experiencia termina llamándose Equipo Colombia, y da la impresión de que los colombianos ya no saben ni cuáles son los de las coaliciones, y da la impresión de que las coaliciones tampoco saben en cuáles coaliciones es que están. ¿Cómo es que es el asunto, Daniel Carvalho? Juan, mira, a mí me parece que lo que estamos viendo es sinónimo de vitalidad de la democracia. Listo, yo discrepo profundamente de quienes quisieran que solo hubiera dos grandes bloques o partidos en Colombia. Listo, creo que pasamos muchísimo tiempo en el bipartidismo y eso le hizo daño. Y a mí me alegra ver, por un lado, pues que hay una proliferación de personas que quieren participar en política, eso me parece destacable. Segundo, creo que la democracia colombiana, por lo menos el ejercicio político, está alcanzando cierta madurez, y eso se ve en la conformación de grandes coaliciones. Entonces me parece que incluso se va volviendo más claro para el elector, visto porque estamos hablando de tres grandes coaliciones, de izquierda, de centro y de derecha. Y finalmente a mí me parece entonces que es positivo lo que está pasando. No creo que vaya a ser confuso para el elector. Obviamente en este momento, cuando apenas están definiendo las coaliciones, las listas, puede surgir mucha información que a veces enreda, pero de aquí pues a 3 meses que sean las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas, creo que ya va a haber muchísima más claridad para el elector, y creo que esta vez en estas elecciones los electores van a encontrar mejores opciones, tanto en el Congreso, porque veo una oleada renovadora de cara al Congreso, pero también de cara a las elecciones presidenciales. Yo, por ejemplo, estoy muy satisfecho con que por fin se haya consolidado una gran y amplia coalición de centro. Me parece que el país necesitaba eso, me parece que se escapa de lo que ha sido el ejercicio de los políticos tradicionales, y eso me tiene como entusiasmado por mi parte. Carolina Arbeláez, ¿cuál es su punto de vista? Juan Carlos, pues aquí vivimos en una época muy difícil donde se mataban entre liberales y conservadores. Creo que fue una época de mucha violencia, y hoy lo que podemos ver es que pues hemos avanzado en términos de participación ciudadana. Lo más claro de que existan pues más partidos es que hay más democracia, y que esa violencia que vivimos en algún momento pues quedó atrás, y marcó además el destino de la política en Colombia. Y a pesar de que estos hechos nunca debieron suceder, lo que sí esperamos es que los partidos tengan coherencia y principios ideológicos, como lo está diciendo Andrés, porque lo que hoy sí estamos viendo es que los partidos, con tal de ganar, le venden el alma al diablo. Y si no, pues mire lo que está pasando al interior en el pacto histórico, donde pues Petro está recibiendo a Benedetti, a Roy, a Luis Pérez, a los cristianos, a todos, con tal de ganar las elecciones. Creo que esto sí debe generar una reflexión, porque si bien
hay unos retos que se deben de enfrentar desde el interior de los partidos. Uno es la paridad, lograr más participación por parte política, por parte de las mujeres que lleguen a conformar esas listas, pero no a conformar las listas como relleno, que es que muchos hoy son promotores de la paridad, pero quieren mujeres es de relleno. Qué bueno que hoy varios partidos estén promoviendo en sus cabezas de listas a mujeres. Esto me parece que motiva a la participación por parte de las mujeres en política, que por ejemplo es uno hoy de los gran retos que tienen todos estos movimientos y demás. Vemos, por ejemplo, una coalición de la esperanza donde pues promueven la participación política, por ejemplo, de las mujeres y no tienen a ninguna mujer candidata a las elecciones presidenciales. Entonces aquí pues muchas veces hay que ser coherente con el discurso, sobre todo pues cuando se promueve esto. Y yo creo que conformar las listas siempre históricamente ha generado tensión al interior de todos los partidos. Recordemos en algún momento cuando esos partidos se armaban como en esas listas donde se rotaban los senadores años atrás y los representantes, y año a año pues como que renunciaba uno para que se montara el otro, y así fue como llegó Pablo Escobar al Congreso. Yo creo que hoy es importante que esa evolución de los partidos lo que hoy permite pues es que se agrupen esas fuerzas electorales dentro de pues de los mismos partidos, y que pues a pesar de que compiten unos con otros pues esto genera más democracia. Y pues sin lugar a dudas es que hoy las tensiones que se viven un poco también es porque como que quién va a encabezar, y entonces si a mí no me dan la cabeza entonces yo renuncio, entonces que yo tengo más méritos para estar ahí que el otro, y eso por supuesto hoy tiene muy tensionado esta semana, sobre todo pues que se empiezan a definir esas listas, los partidos cuando pues se están definiendo sobre todo pues los números, los cargos que se ocupan al interior de esas listas, y pues esto es totalmente legítimo y natural. Juan Baena, ¿cuál es su punto de vista? Pues lo primero que yo quiero señalar es que lo que pasa en Colombia sucede es por una reivindicación, por una reparación de una realidad que hemos vivido en Colombia por cuenta de la violencia. Oxígeno, salvación. El nuevo liberalismo resurgen es por unos hechos violentos que cercenaron, mataron a unos dirigentes con unas ideologías, con un norte ideológico, y celebro que sean precisamente a partir de el proceso de paz que estamos y de los pasos que está dando la Corte Constitucional, que estamos reviviendo o viendo el resurgimiento de estos partidos políticos. El nuevo liberalismo es además, digamos, el resurgimiento de nuestro partido corresponde a algo o de lo que adolece la democracia colombiana, y es que los partidos políticos en Colombia no obedecen tampoco a ideologías, las decisiones que toman no obedecen a ningún norte ideológico que le permita al elector identificarse con ese partido político. Así nos pasó al nuevo liberalismo, un partido liberal que básicamente no era afín con los principios del partido liberal. Pues Luis Carlos Galán toma la decisión de encontrar un propio camino, y por eso sale el nuevo liberalismo, Salvación Nacional, y insisto, corresponde a que en Colombia tenemos una cultura de caudillismo que solo responde a intenciones de ese gobernante o sentimientos de ese gobernante, que se pasa por encima de sus ideologías. Como lo señalaba ahorita Carolina, uno encuentra, por ejemplo, en el pacto histórico, alianzas que no corresponden, sino a trucos politiqueros que sobrepasan toda ideología, todo acuerdo programático, y que solamente tienen pues intenciones burocráticas, y que pasan además en muchos otros partidos políticos. También lo encontramos, por ejemplo, en Claudia López en Bogotá. En Bogotá, Claudia López tiene en el Consejo de Bogotá alianzas con concejales o con candidatos a la Cámara de Representantes, o inclusive representantes a la Cámara de Electos, con los que no guarda ninguna coherencia ideológica
ni de norte ideológico, y que aún así, bueno, estos dirigentes de turno se acuestan o tienen una relación política con aquellos que o les den gobernabilidad o bueno, sea un camino un paso más para llegar a un determinado cargo. Seguimos en Voces RCN con Carolina Arbeláez, Andrés Forero, Daniel Carvalho y Juan Baena. Hay elecciones presidenciales en Colombia en mayo, es la primera vuelta, y hay pues numerosos candidatos con la intención de suceder al presidente Iván Duque. Yo no sé cuántos hay de momento, tal vez más de 20, es normal en muchos países que haya un número tan elevado, pero la pregunta que queríamos hacerles es la siguiente: hay un ambiente de gran polarización en este país. ¿Ustedes creen que eso a la hora de una segunda vuelta se va a reflejar en el sentido de que va a haber dos candidatos de extrema? Y voy a poner un ejemplo claro, el caso de Chile. Ahora hablaba Andrés Forero de que vivió en Santiago mucho tiempo. En Chile, en ninguno de los partidos tradicionales, de los partidos a los que ha pertenecido Michelle Bachelet o Ricardo Lagos o el señor Frey, tienen un candidato. Ahora hay dos candidatos de extrema, uno de extrema izquierda, que es Gabriel Boric, uno de extrema derecha, que es José Antonio Cast. ¿Ustedes creen que va a terminar así la segunda vuelta en Colombia con dos candidatos muy radicales, uno radical de derecha, uno radical de izquierda, o por el contrario, creen que nos vamos a ver es más cerca de un gobierno parecido al que acaba de formarse en Alemania, que es un gobierno más bien de centro? Incluso es una coalición de 3 partidos, por los colores de sus banderas, rojo, amarillo y verde, lo llaman la coalición semáforo. Pero la pregunta va en la línea, ¿o creen ustedes que vamos a terminar con dos candidatos más moderados, uno de centro izquierda y uno de centro derecha enfrentándose? ¿Va a estar más polarizada la cosa en las presidenciales o quizá no? Carolina Arbeláez. Juan Carlos, pues sin lugar a dudas hay cierta tensión en estos momentos cuando pues no se define muy bien quién podría ser los que vayan a esa segunda vuelta. Hoy las encuestas muestran a un Petro inderrotable, pero pues hay que esperar cómo se mueve esa baraja un poco cuando estas coaliciones pues ya definan quiénes serán sus candidatos, que eso es lo que estamos esperando muchos. Y yo no creo que el país vaya pues a quedar en esos extremos. Hoy hay dos coaliciones que están muy fuertes y que marcan en las encuestas muy bien y que creo que podrá ser una opción para muchos de aquellos ciudadanos que pues hoy están buscando una opción diferente a esos extremos, que es la coalición de la esperanza, que pues estaremos esperando a ver también pues qué sucede ahí, y esa coalición de la experiencia, donde particularmente yo me siento identificada. Cambio Radical está pues esperando y está haciendo una invitación, y yo siempre lo he manifestado en todos los lugares donde pues lo puedo hacer, y es que Germán Vargas debería de participar en esta contienda. Sin lugar a dudas esto pues barajaría muy bien el panorama. El país reconoce que Germán Vargas es un gran estadista y es un gran ejecutor que conoce y entiende las problemáticas de todo el país, esas problemáticas nacionales. Es un hombre de carácter, máxime pues cuando hoy Colombia está en ese alto riesgo del que estamos hablando, de caer en un gobierno populista de extrema izquierda, mentiroso, que representa de cierto modo peligro e incertidumbre, y que también además representa pues ese modelo de gobiernos como el de Venezuela, Perú y Argentina, que en eso no podemos caer, y que yo espero que pronto se pueda definir, y que pues invitar a que Germán de verdad se anime y participe. Y pues yo creo que estamos como muy a tiempo todavía. A estas alturas, en las elecciones anteriores, Iván Duque ni siquiera marcaba las encuestas. O sea, todavía creo que falta mucho tiempo para que se defina esto, y esperaremos que pues esa segunda vuelta esté con una verdadera opción, con una opción responsable, con un gerente, con un ejecutor, no con alguien que llegue a decir mentiras y a engañar a la ciudadanía, porque ese discurso ya lo tuvimos que vivir en Bogotá, por ejemplo, con las elecciones a la alcaldía de una alcaldesa que ganó con mentiras las elecciones y que hoy gobierna con otra forma diferente a lo que prometió en campaña.
Usted dice que le gustaría que se lanzara Germán Vargas Lleras, pero además dice que le llama la atención la coalición de la experiencia. ¿Usted lo vería a él más allá en esa coalición que en la otra? O sea, más a Germán Vargas al lado de Enrique Peñalosa, de Juan Carlos Echeverry, de Alex Char, que con Alejandro Gaviria y Humberto de la Calle y Jorge Enrique Robledo. Pero por supuesto, este es un grupo de ejecutores, estos son un grupo de personas que han demostrado que con experiencia y con resultados es como se gobierna pues la ciudad o las ciudades donde han estado, y en el caso particular de Germán pues ha estado en cargos a nivel nacional donde ha demostrado que pues es un ejecutor y un gerente. Entonces creo que en estos momentos los colombianos no nos podemos equivocar. El voto que viene es determinante para el futuro de nuestro país, y creo que Germán representaría a millones de colombianos que hoy buscan gobierno y autoridad, que es lo que le ha faltado, por ejemplo, al presidente Iván Duque. Hace 4 años prefirieron la simpatía que la firmeza, y pues hoy pues podemos ver resultados. Colombia creo que necesita un gerente, y repito, que no gane las elecciones con mentiras. Daniel Carvalho, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Habrá a la hora de las elecciones presidenciales 2 candidatos de los extremos, o usted cree que serán más bien moderados? Mire, en primer lugar yo pienso que por la parte de la derecha más extrema, pues con la designación por parte del Centro Democrático de Oscar Iván Zuluaga como su candidato y no María Fernanda Cabal, pues creo que la extrema derecha se queda como sin un espacio pues para las elecciones. En el caso de la izquierda, a mí me parece que Petro no está siendo realmente un candidato de izquierda. Creo que es más un tema de un populismo, sí, pero sin duda Petro es muy fuerte, y yo considero que tiene muchas chances de estar en la segunda vuelta. Pero yo quiero nuevamente destacar la fuerza que considero que tiene y que va a coger la coalición de Centro Esperanza. Parece que los personajes que hay allí son realmente personajes que los colombianos conocemos y que tenemos una buena imagen de sus trayectorias. Entonces yo creo que al final lo vamos a ver mucho más en una disputa alrededor del centro. Tanto la izquierda como la derecha se van a pelear los votos del centro, y nos corresponde pues a los que estamos defendiendo esta parte del espectro político del centro dar una contienda pues adecuada. Me parece que el país está necesitando y exigiendo que la política sea mucho menos de peleas y que deje de girar en torno a apellidos y que empiece a girar en torno a las preocupaciones reales de los colombianos, ¿cierto? Se ha perdido tanto descrédito, se ha perdido tanto crédito, tanta legitimidad en la política, es porque la gente lo único que ve es políticos peleando, ¿sí? Todo el mundo definiéndose alrededor de un apellido, de señores, y cero acción. Entonces creo que la disputa va a estar alrededor del centro, y tengo toda la esperanza de que la coalición de Centro Esperanza llegue a la segunda vuelta. ¿Cuál es el candidato? Así como Carolina Arbeláez dice que le gustaría que se lanzara Germán Vargas Lleras, ¿usted quién cree que debería ser presidente? ¿Cuál es el candidato que más le gusta hoy? Porque eso puede cambiar, claro. Sí, el candidato que a mí más me gusta es Sergio Fajardo. Conozco aquí en Medellín de primera mano lo que fueron la alcaldía de Sergio Fajardo y de su sucesor Alonso, lo que hizo también en la gobernación. Nunca he trabajado con Fajardo pues cuando he sido gobernante, pero sí conozco mucha gente que lo ha hecho, y es gente que da fe del rigor, de la disciplina, de la transparencia con la que gobierna Fajardo, y entonces me parece que es el mejor candidato para Colombia. Juan Baena, ¿qué cree usted que va a pasar en las elecciones? ¿Habrá 2 candidatos, cada uno de ellos de los extremos, o usted piensa que esto que el campo de juego está en el centro? Mire, Juan Carlos, pues a mí lo primero que quiero decir es que estoy en desacuerdo con Daniel. Yo sí creo que hay personas disfrazándose y vistiéndose de centro, porque es lo que quieren escuchar algunos electores. Gustavo Petro en determinado momento dijo él no era de izquierda, y después dijo que no era de centro. Quiere decir que para Gustavo Petro, Gustavo Petro es un candidato de derecha. Así de ilógico es el populismo en este país. Y creo que pasa lo mismo en la derecha. Hay candidatos disfrazándose como Oscar Iván Zuluaga, dizque de centro derecha, pues que yo no hallo allí que sean de centro derecha, particularmente en el contexto colombiano. Y yo creo que hay que evaluar siempre si alguien pertenece al centro, a la izquierda o a la derecha, pues revisando
el lugar geográfico, el contexto histórico en el que pues, se encuentre. Habiendo dicho eso, yo creo que esta va a ser una oportunidad en que se debata la presidencia de este país entre el centro o la coalición de Centro Esperanza con la izquierda. Espero que ganemos en la coalición de Centro Esperanza. Mi candidato es Juan Manuel Galán. Y para finalizar, yo quiero decirle, Juan Carlos, que yo no le temo, digamos, a las políticas, digamos, de extremos, no me molestan. Así, no le tengo temor. A mí lo que sí me da temor es el populismo que pueda llevar a demagogia, a tiranía, a autoritarismo, y que las políticas en Colombia se terminan, o la política en Colombia se termine definiendo por personajes caudillistas que simplemente le cuentan con mentiras al elector lo que quiere escuchar, pero no necesariamente es eso lo que van a ejecutar en el gobierno. Las ideas, la política, los argumentos deben darse con datos en esta contienda, y espero a que los colombianos pues sean buenos evaluadores, sean exigentes con sus candidatos presidenciales para que nos den propuestas aterrizadas, con datos y cosas que se puedan hacer, y que no vuelvan como nos ha pasado ya varias veces a gobernar la mentira, como nos pasa en Bogotá y como nos pasó, por supuesto, también a nivel nacional con la elección y el triunfo del Centro Democrático en cabeza de Duque. Juan, ¿cuál es el candidato presidencial que a usted más le atrae? El mío, yo soy del nuevo liberalismo y vamos a ganar con Juan Manuel Galán. Es además la única persona que yo creo que le puede ganar a Petro en segunda vuelta. Pero cuando usted dice que no le asustan los candidatos de los extremos, ¿es que le gustan o que no les teme? Porque Juan Manuel Galán no parece un candidato de extrema. No les temo para nada, Juan Carlos, pues porque creo yo que es válido pertenecer a los extremos siempre y cuando se tengan datos, se tengan las, digamos, evidencias para poder gobernar con, las propuestas que tengan los extremos. Yo no soy un candidato extremo, yo soy de centro, yo soy un político de centro, pero no les temo a eso, insisto. Yo le temo es a la demagogia, al populismo, que pueda derivarse en tiranía. A eso sí le temo yo, al populismo que es simplemente de discurso para convencer votos, pero que no sustentan en la realidad, en las políticas, en la evidencia histórica y científica, sus políticas para resolver los problemas, en este caso de Colombia. Andrés Forero, ¿qué cree usted que va a pasar en las elecciones? ¿Habrá candidatos de extremas? ¿Se van a ver representadas las extremas o solo los extremos del espectro político, o más bien los del centro? Pues Juan Carlos, varias consideraciones a propósito de ese planteamiento. Primero, yo creo que a veces es difícil utilizar bien el tema de los rótulos políticos y a veces creo que se es injusto con ese tipo de denominaciones. Yo oía al concejal Baena hablando de que supuestamente el gobierno del presidente Duque es un gobierno de extrema derecha, y la verdad, pues yo pienso que no es así. Un gobierno de extrema derecha no hubiera sacado, como lo ha sacado este gobierno, el Estatuto de Protección al Migrante, por ejemplo. Yo creo que un gobierno de extrema derecha no hubiera buscado la manera, por ejemplo, de garantizar a través de un subsidio a cerca de 3 millones de familias la posibilidad de mantenerse durante la pandemia. No hubiera buscado, por ejemplo, propiciar que a las personas jóvenes se les vinculara en las empresas privadas, dándoles la posibilidad de que fuera el Estado el que se hiciera cargo de parte de las prestaciones sociales. Entonces, yo creo que a veces es un tema complejo plantear ese tema de los rótulos, de las etiquetas políticas. En este caso, pues yo creo que las encuestas muestran que Gustavo Petro tiene una posibilidad alta de pasar, como decía Daniel, a la segunda vuelta. Yo creo que eso es una posibilidad bastante alta,
creo que algunas de las propuestas que ha planteado el senador Petro, y en eso sí coincido con Juan, con el concejal Baena, es que más allá de pensar en etiquetas, de tratar de rotular todo, lo que debemos es plantearnos si realmente las propuestas que están haciendo los candidatos son o no convenientes. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me preocupan muchas de las propuestas que ha planteado el senador Petro, al margen de si las rotulamos o no de extrema izquierda. Vemos, por ejemplo, que él planteaba la impresión excesiva de billetes, vemos lo que está pasando en Argentina por cuenta de esa propuesta. Vemos lo que dijo, por ejemplo, a propósito del tema de los arriendos en el país, y que él básicamente está pensando en ponerle un tope al nivel de arriendos, y eso lo hicieron en Venezuela y tuvo unas consecuencias bastante complejas. Entonces, yo creo que él tiene esa posibilidad, Juan Carlos. En el caso de los otros dos sectores políticos, pues creo que finalmente se logró conformar lo que se ha denominado, y lo que Daniel dominaba, el Centro Esperanza, creo. Vamos a ver qué termina ocurriendo con eso. No pudieron ponerse de acuerdo a propósito del tema de las listas al Congreso, pero pues yo creo que es positivo. Veo allá, al margen de las diferencias políticas y ideológicas que tengo con algunos de sus representantes, me parece que es interesante que hagan ese ejercicio, y obviamente pues me siento identificado con Oscar Iván Zuluaga, nuestro candidato, y los candidatos de la coalición de la experiencia, que yo creo que podríamos denominarlos en ese ejercicio tan difícil que es rotular, podríamos denominarlos como de centro derecha, con todo lo que eso implica. Yo espero que ese sector, el Centro Democrático y ese sector, ojalá pudieran converger en un solo candidato de cara a la primera vuelta, de tal manera de que podamos plantear un debate de ideas, de propuestas, evitando a veces